Seguimos en la mira, estamos con el precandidato a la presidencia por el Partido Colorado, Ernesto Talvi. ¿Fito o Fede? Capaz que, Ernesto, pensando en esa definición que vos hiciste de liberal progresista, entender un poco más qué implica eso, ¿no? Porque capaz que estamos más acostumbrados a un espectro en lo social, en lo económico, de izquierda a derecha, entender cuál es tu concepción de la dicotomía Estado-mercado, en aquello de las políticas públicas, en las políticas sociales, quiero decir. También entender un poco el rol que puede llegar a jugar la agenda de derechos, que también implica o entra dentro de ese espectro político. Saber dónde está parado Ernesto Talvi en estos temas. Mirá, para desarrollar tu pregunta también, ¿no? Hace un tiempo estuvo el expresidente Sanguinetti acá, ¿no? Y hablamos un poco también de la agenda económica. Y yo se lo preguntaba, esto mismo yo se lo preguntaba en estos términos. En el plano estrictamente económico, ¿qué es lo que precisa Uruguay? ¿No? ¿Precisa más Estado o precisa más mercado? Y te pregunto a ti, ¿compartís que la empresa está sufriendo? Porque hemos escuchado en enero la queja de los, ¿no? del movimiento el movimiento del campo, de los productores, ¿no? Y uno tiene la impresión que, bueno, que también pasa en la ciudad, ¿no? Los productores, los empresarios urbanos también se quejan. Hace falta más políticas como se suele decir en la academia, market friendly, ¿no? Amistosas con el mercado. El Estado está siendo demasiado hostil, demasiado invasor, demasiado dirigismo en Uruguay. Entre las dos preguntas se nos fue el programa. A ver, voy a tratar de responderlas brevemente, porque yo creo que Estado versus mercado es una falsa dicotomía. Digamos, no puede haber mercado si no hay Estado. Es correcto. Punto, así de simple. Es decir, de hecho siempre digo, los suecos gastan un montón, de un Estado enorme, pero gastan bien. Así que esa no es la verdadera dicotomía. Que las empresas están sufriendo, que las actividades productivas están sufriendo, y por empresas no pensemos la gran empresa. Hemos recorrido 50 localidades en los últimos 2 años y acá tiene problemas el pequeño comerciante. Eso es una realidad, pero es una realidad porque estamos viendo en un momento en que la economía crece cierres de empresas récord, pedidos de concursos de acreedores, es decir, por los problemas financieros de las empresas, récord. Perdimos en los últimos 3 años 53.000 empleos. Estamos cerrando empresas, se están perdiendo empleos. Lo que escuchamos en todas partes del país, que nos dicen los padres, yo lo que quiero es que mis hijos se vayan, estudian y se vayan porque en este país no hay futuro. Y los jóvenes sueñan con irse porque piensan que aquí no hay lugar ni para sus sueños. Esa es la realidad en la que vivimos. Pero vos decís que eso no es porque haya un exceso de Estado, un exceso de dirigismo. No hay exceso de dirigismo, hay aspectos, en algunos casos tenemos un Estado que no está funcionando como debiera. Por ejemplo, las empresas públicas están proveyendo servicios que son insumos muy importantes en el proceso productivo, como la electricidad y el gasoil, a precios muy caros. Entonces, ahí lo que se requiere fundamentalmente, y lo que estamos proponiendo, es profesionalizar la gestión. Que la gestión salga del control, no salga del control político, pero que no tenga injerencia política. Y tenemos propuestas muy concretas para hacerlo al estilo de cómo lo hace Nueva Zelanda, de cómo lo hace Chile. Y son muchos millones de dólares de ineficiencias que se podrían ahorrar si logramos profesionalizar los directorios y profesionalizar las gerencias. 1.200 millones de dólares al año. Eso permitiría reducir sustantivamente las tarifas para que nuestra producción tenga tarifas de servicios públicos a precios competitivos. Eso es un ejemplo. ¿Eso es más o menos Estado? No. Es otro Estado. Es un Estado que cumple con su cometido, que es brindarle al público, a las empresas, a las familias, el mejor servicio al menor precio posible. Pero la empresa sigue siendo pública. En la educación, 50% de los chiquilines están naciendo en contextos vulnerables
50%, 1 de cada 2 chiquilines hoy en el Uruguay nacen en contextos donde solo 13 de cada 100 terminan el liceo. 13 de cada 100. ¿Qué va a pasar con esos chiquilines? Van a terminar en la informalidad, porque no son empleables en la economía formal. Van a terminar dependiendo de los programas sociales o van a terminar siendo semillero para los narcotraficantes, para las narcomafias. Y así estamos. Se nos está descomponiendo la sociedad porque estamos fallando en la base. Se requiere más o menos Estado, mucho más Estado. Nosotros lo que queremos es redignificar la educación pública. Queremos hacerla llegar, digamos, con una propuesta innovadora de calidad académica, contención, familia y comunidad para sacar a estos chiquilines de este círculo vicioso de la exclusión social, la marginalidad, la violencia y toda la secuela de delito y de droga que trae detrás. Ernesto. Entonces, ese no es el verdadero dilema. El Estado puede movilizar fuerzas extraordinariamente positivas para la vida ciudadana y también simultáneamente para el aparato productivo, porque casi siempre lo que es bueno para la vida ciudadana y para las oportunidades también es bueno para el aparato productivo. Ernesto, pero ¿qué hay que hacer, por ejemplo, con las relaciones laborales? Yo estoy seguro que va a ser un tema de campaña. El año que viene se va a discutir mucho, ¿no? Sobre si flexibilizar o no y cómo eventualmente el mercado laboral. Porque es otra reivindicación, si entiendo bien, del mundo empresarial. Yo entiendo que muchas de las cosas que se hicieron, algunas de las cosas y muchas, te diría, de las cosas que se hicieron durante los gobiernos del Frente Amplio, las mantendríamos. Entre ellos, la negociación colectiva. O sea que no tenemos pensado hacer cambios dramáticos en eso, pero sí hay 2 o 3 cosas que cambiarían. La primera, y muy fundamental, y todas estas en arreglo a las recomendaciones que hace la Organización Internacional del Trabajo, de la cual Uruguay es miembro, firmante. Lo primero es que el artículo del decreto que interpreta la ocupación como una extensión natural del derecho de huelga lo vamos a derogar. La ocupación no es una extensión natural del derecho de huelga, es una violación del derecho de propiedad, de la libertad de trabajo y está en contravención de las recomendaciones que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, le hizo a Uruguay. Lo vamos a derogar. Eso sí, lo vamos a echar para atrás. Es un decreto. Y en la negociación colectiva hay 2 o 3 aspectos en los que creo que se puede mejorar muchísimo. Ajá. En la medida en que, uno, los convenios colectivos, tal como lo propuso el Ministerio de Trabajo en el 2017, contenga instancias de prevención y disuasión que si no se cumplen, ninguna huelga es legítima. Tiene que haber instancias de disuasión previa que el convenio tiene que incluir. Y segundo, tiene que haber la posibilidad para las empresas que no pueden acompañar lo que se votó a nivel de sectores del descuelgue efectivo. Y el descuelgue efectivo es que haya una negociación entre el sindicato de la empresa y la empresa para pactar condiciones diferentes sin que a nivel sectorial queden abrochados por condiciones que de golpe para esa empresa en particular implica que tenga que despedir trabajadores. Si fueras presidente, ¿cambiarías mucho la política económica tal cual hoy la conocemos? Cambiaría varios aspectos, aunque creo que en general hemos sido personas que hemos acompañado las ideas económicas del equipo que ha gobernado los 3 periodos del Frente Amplio. Sí pondríamos un énfasis mucho mayor en la presencia internacional del Uruguay. O sea, realmente expandiríamos el horizonte de Uruguay hacia el mundo de una manera mucho más agresiva, mucho más importante. Como digo, vamos a redirigir completamente nuestra fuerza diplomática para que se transforme en una gran fuerza comercial, que realmente coloque nuestros productos, atraiga inversiones, abra mercados. Pero el resto no le diga, bueno, no, Talvi está en las antípodas, Talvi es un liberal que cambiaría la política que ha venido imperando en los últimos 30 años en el país. No, para vos este es el rumbo. Tampoco el Frente Amplio estuvo en las antípodas. No. O sea, eso es el Uruguay, sí, Gabriel. Sí. Cada uno marcando su énfasis. Pero yo siempre digo que el Uruguay tiene una gran virtud y es que el Uruguay no se reinventa cada 5 años.
de golpe hay cosas que al Frente Amplio no le gustaron, como la posibilidad de que los privados generen energía. Se opusieron a esa reforma en su momento, que la hizo el Partido Colorado. Y sin embargo, cuando vinieron al gobierno, no es que la echaron para atrás, la usaron como plataforma para transformar hoy al Uruguay en uno de los grandes generadores de energía eólica. De energías eólicas, renovables, limpias. Entonces, es lo que digo, ¿no? Y mucho de lo que a nosotros mismos de golpe nos opusimos en algún momento, ahora, en fin, uno no puede estar tirando abajo la casa todos los días. Lo que tiene que hacer es tomar lo que es bueno y tratar de direccionarlo para construir un mejor futuro que este que tenemos. Yo siento que el proyecto del Frente Amplio, con sus virtudes, porque las tuvo, bajó la pobreza, bajó la indigencia, yo elogié siempre el Plan Ceibal, elogié toda esta reconversión de la matriz energética, elogié el inicio del Sistema Nacional de Cuidados. Tengo muchas cosas que decir, pero es un proyecto político agotado, es un proyecto político sin reflejos, es un proyecto que por sus desacuerdos internos ya no tiene capacidad de darle respuesta a los principales desafíos que el Uruguay tiene por delante. Necesitamos volver a integrar a Uruguay al mundo, necesitamos que podamos exportar complementos de leche materna desde una planta en Fraiventos con trabajo uruguayo y no mandar a los uruguayos al mundo porque acá no encuentran trabajo. Necesitamos reformar la educación para que nuestros chiquilines puedan insertarse con posibilidades en la sociedad del conocimiento, y esto es la educación en términos muy generales, y necesitamos reconstruir la convivencia ciudadana, la convivencia pacífica. Déjeme preguntarle una y nos vamos a tanda, después preguntás, porque en ese punto, la convivencia ciudadana, vos has sido muy enfático en los últimos tiempos de hablar sobre lo que para mí es el primer paso, la célula madre de la violencia social que nos tiene acosados y que ha hecho que la seguridad sea el primer problema para la gente, de los problemas que lo acusan. Has hablado de la marginalidad, de la importancia. Atrás de ese discurso, ¿qué política de seguridad vos aplicarías? ¿Vos estás a favor del renunciado Bonomi, de que lo que se hizo está mal? Y de la propuesta de la Reñaga, por ejemplo, ¿no? De la reforma constitucional. Sí, de sacar militares a la calle, de hacer más mano dura, más cadena perpetua. ¿Cómo es? ¿Cuál es tu posición sobre el tema seguridad? Nuestra posición en el tema seguridad va a ser bien clara, Gabriel, y tiene dos andariveles. Hay que decirle a la gente, estamos metidos en un problema gigante. Ya lo sabe. En el tema seguridad. La gente lo sabe, lo vive. El delito nos ha encarcelado. Vivimos entre rejas. Vivimos con miedo. Todo el mundo tiene miedo. Esa es la palabra que más se siente cuando uno escucha. Me quiero ir y tengo miedo. Y muchos se quieren ir porque tienen miedo. Chiquilines. Entonces, nosotros, el problema de fondo hay que atacarlo porque si no, no hay política de seguridad posible. Así que nosotros vamos a actuar en el problema social de fondo con tres intervenciones fundamentales. Los 176 liceos públicos modelo en las comunidades vulnerables. Vamos a construir 3 centros de rehabilitación modelo para menores infractores. En Suecia se están quedando sin cárceles, están cerrando las cárceles. ¿Por qué? Porque el 90% de los que entran se reintegran a la sociedad como ciudadanos dignos. Nosotros tenemos, según las estimaciones, porque ni siquiera tenemos muy claro cómo es el asunto, 65 a 70% de reincidencia. Salió un estudio ahora que habla de entre un 33%, parece que es menor de lo que se supone, pero no importa, no hace la cuestión. En fin. Y por otro lado, vamos a trabajar con un paradigma epidemiológico de la violencia. La violencia es un paradigma de comportamiento y hay lugares en donde la violencia se propaga como un virus. Entonces hay intervenciones comunitarias que se pueden generar cambiando el paradigma, influyendo sobre los modelos que los chiquilines toman en esas comunidades y que han tenido un éxito impresionante en Honduras, en Chicago, en Escocia, para reducir entre 40 y 70% los niveles de violencia. Estos 3 elementos no pueden no estar. Educación de calidad y contención y familia en los contextos vulnerables, rehabilitación, reintegración a la sociedad de los que ya cometieron delitos y
intervención en las comunidades donde la violencia se ha transformado en el paradigma de conducta. Ahora, si esto no lo hacemos, estamos sonados. Hagamos lo que hagamos. Entonces, en este otro lado, en el de la seguridad, nosotros creemos que hay que entender claramente cómo cambió la naturaleza del delito. Ahora tenemos que lidiar con consumidores compulsivos que están dispuestos a matar para consumir. Ahora tenemos que lidiar con bandas de narcotraficantes, con crimen organizado. Ese es el problema grave, con guerras entre bandas de crimen organizado. Tú escribías un artículo espectacular el otro día, Gabriel, justamente sobre eso, sobre el conflicto entre dos bandas. Entonces necesitamos acá ser inteligentes, necesitamos una disuasión y una represión inteligente. Acá necesitamos inteligencia humana. Los narcos tienen que traer la droga, la tienen que comprar con dinero, la tienen que ingresar al país, la tienen que estoquear en algún lado, guardar en algún lado, después la tienen que distribuir, tienen que cobrar, tienen que lavar la plata. Se puede trabajar a través de una Dirección Nacional de Inteligencia que entienda bien cómo disuadir y cómo prevenir este delito y luego tener cuerpos especializados en este tipo de delito. Ya tenemos uno que es la Guardia Republicana, que es muy profesional, pero que le falta gente, digamos, que pueda actuar con rapidez y con eficacia para lidiar con este problema. Entonces, nosotros no somos partidarios de militarizar la policía. Si ya tenemos un cuerpo profesional sumamente competente, pero que creemos que para el tipo de delito que tenemos hoy, no tenemos suficiente. Tenemos más que suficientes policías en general, pero demasiados de azul y muy pocos en la Guardia Republicana. Entonces, el ataque al problema de seguridad sí tiene que tener un elemento de corto plazo, que es disuasión y represión inteligente, con cuerpos especializados que actúen de manera quirúrgica para desmantelar el crimen organizado. Pero a la vez, si no paramos la fábrica, si el único destino que los chiquilines van a tener, Bonomi le está corriendo al problema de atrás. Obvio. El problema va 30 kilómetros adelante de Bonomi. Y cualquiera que hubiera estado en el lugar de Bonomi hubiera tenido el mismo problema, y ahí es donde fracasó el Frente Amplio de manera estrepitosa. Porque fracasó donde no debió haber y nunca pensamos que iba a fracasar, que es en la educación. Los niveles de deserción son altísimos, la calidad de los aprendizajes se está viniendo a pique, solo 13 de cada 100 chiquilines se gradúan, terminan el liceo en los contextos vulnerables. Las políticas sociales han generado dependencia, pero no oportunidades. Ahí es donde hemos fracasado, y si fracasamos ahí, Bonomi o como se llame, le va a correr de atrás al problema por 14 o 15 kilómetros atrás, siempre. Gracias, vamos a una tanda y volvemos.